Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi cuñada me engañó por meses hasta que expuse su plan maestro. Su boda se desmoronó. Hace 3 días, mi cuñada Diana me comunicó que ya no estaba invitada a su boda, que será en una semana. La razón es completamente trivial e irracional. Estoy en las primeras semanas de embarazo, tanto que ni siquiera se nota, y ella teme que pueda acaparar la atención. Lo más desconcertante es que hace un par de meses, cuando se comprometió, me había pedido ser su dama de honor. Previamente, nuestra relación no era particularmente cercana, por lo que su petición me sorprendió bastante. He estado con mi esposo durante 5 años, casados por 3, y durante todo ese tiempo, Diana nunca mostró interés en cultivar una amistad conmigo. Se mantenía distante, aunque no de manera hostil, simplemente no éramos cercanas. Cuando me propuso ser una de sus damas de honor junto a sus otras amigas, inicialmente dudé. Sin embargo, ella me explicó que era consciente de nuestra distancia previa y que deseaba remediar eso, lo cual me convenció después de meditarlo brevemente. Me pareció una oportunidad emocionante para fortalecer lazos familiares. Durante los meses siguientes, nuestra relación pareció florecer positivamente y creí que estábamos desarrollando una verdadera amistad. Participé activamente en los preparativos de la boda y sentí que había ganado su confianza. Una de mis principales responsabilidades como dama de honor fue organizar su despedida de soltera en Bali. Al dirigir una agencia de viajes familiar junto con mis padres, Diana me hizo esta petición especial. Dado que nuestra relación había mejorado considerablemente, accedí a ayudarla. Normalmente, las agencias de viajes requieren un anticipo y el resto del pago después del viaje. Tenemos una política similar, pero siendo Diana parte de la familia, acepté organizar todo el viaje sin pago inicial cuando ella insistió. Me aseguró que cubriría el monto total después de la boda e incluso me encargaría de organizar su luna de miel, lo que significaría más negocios para nuestra agencia. Todo lo que pedía era que financiara este viaje temporalmente. Naturalmente, tuve algunas reservas iniciales ya que el negocio también pertenece a mis padres. Sin embargo, dado que la empresa está en buena posición financiera y por tratarse de familia, decidí ser flexible. No solo organicé completamente el viaje para ella y las otras damas de honor, sino que lo financié personalmente. Disfrutamos una semana maravillosa y costeé el viaje para 6 personas por mi cuenta. Pensé que esto generaría gratitud de su parte, pero aparentemente me equivoqué. Poco después de regresar del viaje, comencé a experimentar malestar matutino y náuseas frecuentes. Siendo algo aprensiva con temas de salud, mi esposo y yo decidimos consultar inmediatamente a un médico para descartar cualquier problema. Estaba convencida de haber contraído algún virus estomacal durante el viaje. Sin embargo, ese día descubrimos que estaba embarazada de 6 semanas y que los síntomas eran simplemente las típicas náuseas del primer trimestre. No había motivo de preocupación. Mi esposo y yo, naturalmente emocionados, compartimos la noticia con nuestras familias inmediatas, padres y hermanos. Todos expresaron alegría por nosotros, excepto Diana, quien se mostró notablemente reservada y sus felicitaciones sonaron poco sinceras. En ese momento no le dimos mayor importancia, ocupados con nuestra propia emoción, pero días después recibí un mensaje de Diana informándome que había decidido retirar mi invitación a la boda dadas las circunstancias y esperaba que no me ofendiera. Quedé absolutamente perpleja, considerando que apenas había transcurrido una semana desde la despedida de soltera que yo había organizado y financiado, y no encontraba ninguna justificación razonable para su comportamiento. Intenté comunicarme telefónicamente, pero no respondió. Mis mensajes también quedaron sin respuesta. Incluso mi esposo intentó contactarla, pero ella simplemente nos ignoró a ambos. Naturalmente, me sentí profundamente herida porque no podía comprender por qué me excluía repentinamente de su boda después de todo lo compartido en los últimos meses. El vínculo que habíamos formado y todo lo que había hecho por ella. Continuó ignorándonos por varios días, pero persistí en mis intentos de comunicación hasta que finalmente, hace 3 días, respondió una de mis llamadas. Se notaba irritada al teléfono y me pidió que dejara de llamarla con tanta frecuencia, pero yo necesitaba entender por qué actuaba de esta manera tan extraña repentinamente. Entonces Diana elevó la voz y me explicó que la razón por la que no me quería en su boda era que había quedado embarazada justo antes de su fecha especial y como novia no deseaba que su cuñada en estado de gestación le restara protagonismo, agregando que debería ser fácil de entender.
Después de esa declaración, cortó la comunicación, dejándome atónita ante semejante justificación. Anteriormente, durante su periodo de silencio, había considerado que la desinvitación coincidía sospechosamente con el anuncio de mi embarazo, pero había descartado esa posibilidad porque no creía que Diana fuera tan insegura e inmadura. Por supuesto, resultó que estaba equivocada y su comportamiento durante la llamada telefónica me afectó profundamente. También me sentí utilizada respecto a la situación del viaje y después de conversarlo con mi esposo, decidí que podía aceptar no asistir, pero también le solicitaría que devolviera todo el dinero que me debía. Mi esposo también estaba muy molesto por cómo su hermana me estaba tratando y me informó que él tampoco asistiría. Ese día, después de la llamada, él le envió un mensaje comunicándole que tampoco participaría en la boda debido a su comportamiento hacia mí y que necesitaba reembolsar el dinero lo antes posible. Ella respondió en una hora diciendo que estábamos siendo irracionales, que tenía una razón perfectamente válida para no quererme en la boda debido a mi embarazo y que simplemente no podía arriesgarse. No lograba comprender sus temores, considerando que mi embarazo ni siquiera era visible. Nadie podría notarlo a menos que yo lo mencionara explícitamente. Además, no teníamos intención de compartir la noticia todavía. Obviamente mantendríamos esa información en privado, e incluso sus padres, las únicas otras personas que lo sabían, no lo comentarían. Además, debería confiar en nuestro criterio. Por supuesto que tenemos la educación suficiente para saber que no se hacen anuncios de este tipo en la boda de otra persona, y jamás haría algo así. Por lo tanto, era ella quien estaba siendo irracional, y posteriormente mi esposo tuvo una acalorada discusión telefónica con ella cuando intentó convencerlo de asistir a la boda, argumentando que su ausencia generaría muchas preguntas. Finalmente, terminaron la conversación en malos términos, y mi esposo mantuvo su decisión de no asistir debido al trato que me habían dado, comunicándoselo también a sus padres. Ellos no expresaron opinión, prefiriendo mantenerse neutrales, lo cual respetamos. La situación se complicó cuando Diana decidió contarles a sus amigas lo sucedido, ya que ahora ellas también han comenzado a retirarse de la boda. Teníamos un grupo de mensajes con todas las damas de honor, del cual Diana me eliminó ayer. Supongo que surgieron preguntas después de eso, y Diana debe haber revelado la verdad porque unas horas después de mi eliminación del grupo, comencé a recibir mensajes de sus amigas expresando su apoyo hacia mí y calificando el comportamiento de Diana como irracional e inmaduro. Realmente aprecié que sus amigas se comunicaran personalmente para mostrarme su apoyo. Sin embargo, me molestó igualmente que ella hubiera decidido compartir la noticia de mi embarazo con sus amigas sin consultarme primero. Ella sabía perfectamente que deseaba mantener mi embarazo en privado por un tiempo, y al mencionarlo en el grupo de damas de honor, significaba que su prima también se había enterado, ya que ella también era parte del grupo. Su prima no se había comunicado conmigo, pero sus amigas me informaron que ella había explicado la situación en varios mensajes de voz enviados al grupo, que todas habían escuchado. Me sentí muy contrariada porque ella no tenía derecho a divulgar esta información. Mi esposo y yo queríamos compartir la noticia del embarazo cuando nos sintiéramos preparados, aunque me resigné a que sus amigas lo supieran, ya que no están conectadas con nuestra familia ni conocen a nuestros amigos. El hecho de que su prima también estuviera enterada era preocupante, ya que siendo parte de la familia, fácilmente podría comentárselo a sus padres y gradualmente toda la familia se enteraría antes de que estuviéramos listos para compartirlo. Me comuniqué con la prima inmediatamente después de enterarme de los mensajes de voz, pidiéndole que mantuviera la confidencialidad sobre el embarazo, pero para entonces ya se lo había contado a sus padres. Afortunadamente nos prometió que convencería a sus padres de no comentarlo con nadie más. Es una noticia muy emocionante para la familia, siendo sincera, ya que mi esposo es el mayor entre todos los primos de su generación y es muy querido en la familia. De cualquier manera, logramos controlar esa situación, pero seguíamos muy molestos con las acciones de Diana porque había estado divulgando información innecesariamente. Así que ahora estamos muy disgustados con ella y realmente no me siento inclinada a perdonarla. Sé que su boda es en una semana y sus amigas han comenzado a retirarse del evento. Están amenazando con no asistir si Diana no resuelve la situación conmigo y por eso se ha puesto en contacto para disculparse e invitarme nuevamente. Pero realmente ya no tengo deseos de asistir.
No es solo por lo ocurrido y su comportamiento después de enterarse del embarazo, que ya era bastante malo por sí mismo. Es su acción reciente de contarles a sus damas de honor sobre mi embarazo sin mi consentimiento lo que realmente me ha molestado aún más. Como mencioné, también me siento utilizada porque percibo que solo estaba siendo amable conmigo porque quería que le organizara el viaje de despedida de soltera. Por ser familia, siempre podría pagarme cuando quisiera, algo que no podría hacer en ninguna otra agencia. Hay muchos aspectos de su comportamiento que me molestan en este momento, y realmente no creo que pueda estar presente durante su boda o participar como dama de honor después de todo lo sucedido. No tendría inconveniente en que mi esposo asistiera o incluso en que sus amigas estuvieran allí para apoyarla, pero personalmente preferiría no estar presente. El problema actual es que mi esposo no desea asistir sin mí, y sus amigas han dejado muy claro que no participarán si yo no estoy presente porque consideran que las acciones de Diana son imperdonables, especialmente considerando todo lo que había hecho por ella hasta ahora, incluyendo el viaje y demás, así que ella necesita desesperadamente mi presencia en la boda, e incluso mis suegros se han comunicado conmigo, intentando explicar que está muy afectada y verdaderamente arrepentida por todo, por lo que estarían muy agradecidos si pudiera perdonarla y asistir a la boda por consideración a ellos. Y realmente desearía poder perdonarla, pero incluso si lo hiciera, no me sentiría cómoda asistiendo a su boda. Lo máximo que puedo hacer por ella es intentar convencer a mi esposo y a sus amigas de que asistan y la apoyen, pero hasta ahora incluso eso parece bastante improbable porque mi esposo tiene su decisión tomada y me ha expresado que no asistirá a ningún evento donde su esposa no sea bienvenida, y es tan considerado de su parte que ni siquiera puedo debatir esa postura. En cuanto a sus amigas, he intentado enviarles mensajes pidiéndoles que asistan a la boda y cumplan con sus funciones de damas de honor, explicando que lo que está sucediendo entre Diana y yo es un asunto entre nosotras, y me entristecería que su boda se viera afectada por mi causa. Pero la mayoría simplemente han evitado el tema diciéndome que están haciendo lo que consideran correcto, y aparentemente hay otras razones además de esto por las que no están interesadas en asistir a la boda. En este momento me siento completamente perdida porque la boda es en una semana y realmente no sé qué hacer. Edición. He hablado con sus amigas sobre las otras razones que tenían para no querer participar en la boda, y aparentemente ella ha cambiado significativamente desde su compromiso y se ha vuelto bastante difícil de tratar. No querían mencionármelo inicialmente porque no estaban seguras de mi reacción y no querían parecer que estaban hablando mal de ella a sus espaldas por una discusión, pero les ha resultado muy complicado lidiar con ella en los últimos meses debido a su comportamiento problemático. Un par de sus amigas la conocen desde la secundaria y una de ellas desde la universidad, y todas coinciden en que ha habido un cambio notable en su actitud recientemente, mostrándose mucho más exigente y poco razonable de lo habitual. En varias ocasiones durante los últimos meses había perdido la compostura con ellas, alzando la voz por asuntos insignificantes y esperando que hicieran todo por ella sin mostrar gratitud. Y yo también había notado esto algunas veces durante el viaje de despedida de soltera, cuando había sido descortés con algunas de sus amigas e incluso con el personal del hotel, pero no le di mayor importancia. Probablemente me evitó ese trato porque yo estaba financiando todo y no podía permitirse hacerme enojar, pero en retrospectiva, supongo que era evidente. Aparentemente, el incidente conmigo había sido el último detonante porque ella esperaba que todas la apoyaran después de contarles sobre la situación, y cuando intentaron hacerle ver que su comportamiento no era apropiado y que me debía una disculpa, nuevamente les alzó la voz y les dijo que haría lo que ella quisiera. Ese fue el punto de quiebre para la mayoría de ellas, cuando se dieron cuenta de que las había estado tratando muy mal, y su actitud se había vuelto insoportable hasta el punto de que preferían mantener distancia. Y después de esa última discusión que tuvieron debido a la situación conmigo, decidieron que no participarían en la boda, y considero que su decisión es completamente comprensible. Honestamente, toleraron este tipo de trato irrespetuoso durante mucho más tiempo del que cualquier persona razonable hubiera soportado. Y en este punto, realmente no puedo culparlas por querer retirarse de la boda. Ni siquiera creo estar en posición de ayudar. Lo único que puedo intentar es persuadir a mi esposo. Actualización 1. Hola, agradezco enormemente sus respuestas a mi publicación.
Faltan solo 3 días para la ceremonia y he tomado la decisión definitiva de no asistir. He conversado con mis suegros al respecto, explicándoles que verdaderamente me esforcé buscando razones para perdonarla. Sin embargo, después de todo lo que he descubierto, especialmente tras hablar con sus amigas sobre su comportamiento, realmente prefiero mantener distancia. He comprendido que no solo me ha tratado mal a mí, sino que ha sido desconsiderada con todos a su alrededor. El único motivo por el que me libré durante los últimos meses fue porque dependía de mí para organizar y financiar su viaje de despedida de soltera hasta que ella decidiera pagarme, probablemente porque quería evitar desembolsar una suma considerable de una vez, considerando los gastos de la boda. Sabía perfectamente que podría convencerme de cubrir sus gastos hasta que pudiera permitirse el pago. Me trató amablemente mientras me necesitaba, pero una vez concluido el viaje, dejó de ver la necesidad de mantener las apariencias, lo que explica el cambio repentino en su actitud. Era evidente que se estaba comportando como una novia silla total, y no considero necesario tolerar su comportamiento. Mis suegros parecieron desilusionados, pero no expresaron objeciones, lo cual agradezco. Naturalmente están preocupados porque es la boda de su hija, y como no voy a perdonarla, mi esposo tampoco asistirá, lo cual no proyecta una buena imagen familiar. Comprendo perfectamente su desilusión, pero me alegra que no cuestionaran mi decisión ni intentaran culparme, manteniendo una actitud comprensiva y respetuosa. Sin embargo, Diana no reaccionó con la misma madurez que ellos. Cuando me comuniqué para informarle que no asistiría a la boda y que, a pesar de mis intentos de convencer a mi esposo, él tampoco participaría y que no había nada más que pudiera hacer al respecto, me llamó y comenzó a recriminarme cómo estaba arruinando todo para ella, acusándome de buscar atención y asegurando que sabía perfectamente que solo lo hacía por venganza. Me dirigió comentarios verdaderamente ofensivos, y normalmente no soy una persona que tolere este tipo de conducta. Usualmente simplemente corto la comunicación, pero en esta ocasión decidí responder, porque no podía permitir que se saliera con la suya diciendo lo que quisiera sobre mí. Así que le respondí enérgicamente y le dije que todo esto era consecuencia de sus propias acciones. No tenía derecho a culparme por nada de esto. Le señalé que si simplemente hubiera sido una persona razonable y segura de sí misma, y no me hubiera desinvitado de la boda solo por estar embarazada, nada de esto estaría sucediendo en primer lugar. También la confronté con el hecho de que me debía una suma considerable de dinero por haber financiado el viaje de despedida de soltera, y aún así tenía la osadía de comportarse de esta manera conmigo. Eso solo demostraba lo ingrata y prepotente que era. Ella intentó minimizar la importancia del asunto diciendo que yo estaba siendo mezquina y de mal gusto por mencionar el dinero repetidamente, pero honestamente era una cantidad significativa, y nunca habría financiado el viaje si ella no hubiera sido familia. Lo había hecho como un gesto especial para ella, y se lo iba a recordar porque su comportamiento hacia mí requería que la pusiera en su lugar. No se ataca a quien te ha ayudado. Creo que es un principio básico que todos comprenden. Le dije que era ingrata y que tenía razón en no querer asistir a la boda porque después de la forma en que me había estado tratando a mí y a todos los demás, era exactamente lo que merecía. Hasta ese momento, realmente había estado intentando convencer a mi esposo de que asistiera a la boda sin mí porque no quería arruinarla para ella y su familia, principalmente por consideración a mis suegros que son buenas personas. Pero ahora me alegraba de que mi esposo hubiera decidido no asistir, porque ella era simplemente una persona terrible y ella misma había provocado esta situación, así que ahora debía afrontar las consecuencias. Después de eso comenzó a insultarme nuevamente, pero entonces terminé la llamada porque ya había expresado todo lo necesario. No veía sentido en prolongar la conversación. Una vez concluida esa llamada, contacté a mi esposo y le relaté todo. Y él me dijo que había actuado correctamente porque en circunstancias normales, incluso él me aconsejaría simplemente ignorarla. Pero hay momentos en que es necesario dar la vuelta y defenderse, porque la otra persona necesita entender que no puede salirse siempre con la suya. Y me alegro de haber dicho lo que dije. Ni siquiera me importa si se casa en un par de días. Necesitaba escuchar estas verdades. En cualquier caso, después de esta conversación, mi esposo y yo tenemos la certeza absoluta de que definitivamente no asistiremos a la boda y sé que generará muchas preguntas incómodas para sus padres, pero al menos
tendré la satisfacción de saber que hice todo lo posible por mantener la situación bajo control y realmente no fue mi responsabilidad. Actualización 2. Una revelación muy interesante sobre la situación. Acabo de terminar una llamada telefónica con Ana, la dama de honor principal de Diana. Es una de sus amigas más antiguas. Han estado juntas desde la secundaria y probablemente era la única persona con la que no había hablado hasta ahora. Debo decir que no esperaba que me contactara en ningún momento, pero hoy lo hizo. Supongo que incluso ella reconoció la necesidad de hacer lo correcto. Ella mantendrá su participación en la boda. Solo me llamó para confirmar mis sospechas sobre Diana utilizándome para el viaje. Cuando me llamó, comenzó explicándome que había sido una decisión muy difícil para ella porque Diana era su mejor amiga. Pero dado su comportamiento reciente, incluso ella no podía negar que se había transformado en una persona completamente diferente, y aunque Diana siempre había sido algo consentida, esto simplemente había llevado las cosas a un nivel totalmente nuevo. Me informó que cumpliría con el compromiso adquirido y continuaría con la boda como dama de honor principal, pero después de la ceremonia, incluso ella planeaba distanciarse de Diana. Sin embargo, antes quería que supiera que ella y Diana habían tenido una conversación sobre mí hace varios meses, donde Diana había mencionado que yo dirigía una agencia de viajes con mis padres, por lo que sería estratégicamente conveniente hacerme dama de honor y mejorar su relación conmigo, para que cuando llegara el momento, yo accediera a organizar y financiar el viaje de despedida de soltera, permitiéndole flexibilidad en el pago, algo que no conseguiría con otras agencias de viajes. Así que efectivamente tenía razón sobre sus motivaciones, haciéndome dama de honor y procurando mejorar nuestra relación solo para aprovecharse de mi posición. Era desalentador confirmar mis sospechas, pero a estas alturas no me sorprende. Le agradecí por compartir la verdad, porque sabía que Diana nunca lo admitiría, y después de eso, ella terminó la llamada pidiéndome que mantuviera confidencial nuestra conversación, lo cual respetaré. De cualquier manera, ya hay suficiente drama rodeando la boda tal como está. No creo necesario agregar más. Comenté esa llamada con mi esposo y reflexionamos sobre lo lamentable que es que Diana no haya podido conservar ninguna de sus amistades y ahora perderá incluso a su amiga más antigua solo por su propio comportamiento inadecuado. Sería diferente si estuviera dispuesta a reconocerlo y trabajar en ello, pero no creo que lo esté. Creo que genuinamente considera que tener un anillo en el dedo le otorga privilegios especiales y puede lastimar y faltar el respeto a quien desee sin consecuencias. No parece comprender que no es la única mujer que se va a casar y que aunque planear una boda puede ser estresante, no puedes desquitarte con todos tus amigos y personas que te aprecian sin enfrentar las repercusiones. En fin, lo aprenderá ahora y lo aprenderá de la manera difícil. Honestamente, le deseo lo mejor a su futuro esposo. Tengo el presentimiento de que lo va a necesitar. Actualización 3. Hola. Diana se casó hace 2 días y no asistimos. Según tengo entendido, tampoco asistió ninguna de sus amigas a quienes había tratado irrespetuosamente durante los últimos meses. Aparentemente, las había expulsado a todas del grupo de damas de honor la noche anterior a la boda, y ese fue el desenlace. Las únicas 2 personas que participaron fueron su mejor amiga y su prima. Para ser sincera, su prima solo asistió porque sus padres iban a estar presentes de todas formas y ella quería evitar conflictos familiares, así que decidió participar y cumplir sus deberes como dama de honor. Ya sabíamos que su mejor amiga estaría presente como dama de honor principal, así que eso no fue sorpresa. En el fondo todos conocemos la verdad, que todas estas personas están hartas de ella y que todo es consecuencia de sus propias acciones. Numerosas personas se han comunicado con mi esposo y conmigo, preguntando por nuestra ausencia en la boda, y les hemos dado la misma explicación que nuestros suegros habían elaborado, que yo estaba extremadamente enferma con una infección estomacal y necesitaba que alguien permaneciera a mi lado cuidándome, por lo que ninguno de los 2 pudo asistir. Así que finalmente supongo que funcionó para todos. Probablemente no de la manera que Diana había esperado, pero en fin, ella es una mujer adulta y puede manejar las consecuencias de sus propias decisiones. Solo decidí escribir sobre esto ahora, porque hace un par de horas recibí el dinero que me debía, y ahora que estamos en paz financieramente, creo que es momento de superar colectivamente este episodio.
No creo que mi esposo y yo queramos mantener ningún tipo de relación con ella más allá de este punto, y estoy segura de que ella siente lo mismo hacia nosotros. De ahora en adelante, solo me concentraré en los aspectos positivos como mi embarazo y mi próxima maternidad en unos meses. Mi esposo y yo estamos muy ilusionados, y en eso es en lo que voy a enfocar mi atención ahora mismo.